Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Buenos días y bienvenidos para este nuevo episodio de Histoire en Série en castellano, el podcast que se interesa en la historia de España y América Latina a través de las series. Quien presenta soy yo, Sonny Sassi. Hoy vamos a hablar del más famoso de los conquistadores, de su controvertida traductora o traidora y de su epopeya a sol y sombra a través de Mesoamérica. Para guiarnos por esa tierra incógnita, contaremos con la ayuda de una especialista de la América colonial, Anne Joyeux. Gracias, Anne, por aceptar mi invitación. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar hoy de esta serie, Hernán. Pues con mucho gusto. Primero te voy a presentar. Eres profesora de español, enseñaste en la Sorbonne y en la Universidad de Dijon y estás haciendo un doctorado en estudios iberoamericanos en París, en la Sorbona, sobre la orden franciscana en el Valle de México en el siglo XVI. Y para resumir a grandes rasgos tus investigaciones, creo que se puede decir que te basas en la obra de un fraile historiador que se llama Jerónimo de Mendieta y que escribió pues la primera historia de la orden franciscana en Nueva España, y tu objetivo es analizar las estrategias políticas y espirituales de la orden franciscana a través de la cristianización del llamado Nuevo Mundo. Sí, efectivamente, gracias. La serie de la que vamos a hablar hoy, lo has dicho, se titula Hernán, nombre de pila de Cortés, claro, y me gustaría, para empezar, Anne, que nos presentaras un poco la serie, tal vez comentando primero la fecha de su estreno, una fecha muy significativa para los mexicanos. Sí, efectivamente, esta serie es una serie de producción mexicano-española y se estrenó en el año de 2019 en la plataforma de Amazon Prime y este año de 2019 marca el aniversario de los 500 años de la conquista de México entre 1519 y 1521, que cayó la ciudad de Tenochtitlán, y es el momento entonces, en 2019, es el momento ideal para este tipo de producciones audiovisuales para hablar de la conquista en México. Este episodio de la conquista por Hernán Cortés, esos 3 años son muy controvertidos en la historia española y en la historia mexicana. Llama mucho la atención que esta producción sea mexicano-española. También algo que llama la atención sobre esta serie y que me parece que es un gran logro, eso lo hablaremos un poco más tarde, es que maneja varias lenguas, maneja el español, el castellano y también las lenguas autóctonas, el náhuatl, que es la lengua del Valle de México, y el maya de Yucatán, en los primeros episodios en donde Cortés llega a las costas de Yucatán. Entonces, esta serie maneja las 3 lenguas y sobre todo da ese realismo de diálogos entre los personajes que son personajes nativos. Abarca entonces la historia de la conquista de México y trata del recorrido de la expedición encabezada por el conquistador Hernán Cortés en toda esta primera temporada, desde la llegada de Hernán a Potonchán, la ciudad maya chontal, donde conoce a su más famosa traductora, Doña Marina, también llamada La Malinche, y esta serie empieza entonces con este momento y termina con la huida de los españoles en la llamada Noche Triste, el 1 de julio de 1520, cuando los españoles tienen que abandonar la ciudad de Tenochtitlán. Hay una segunda temporada que fue confirmada, pero todavía no se ha estrenado, seguramente sea por las consecuencias del COVID, y esperemos que esta segunda temporada venga a completar los hechos después de la Noche Triste y cómo llegamos, digamos, hasta la reconquista de la ciudad de Tenochtitlán y la caída de la ciudad. La serie se estructura en 8 episodios que llama capítulos, como si fuera una crónica histórica en realidad, y
Cada capítulo, cada episodio se concentra en un actor importante del relato de la conquista. El primer episodio, el primer capítulo, se centra en el personaje de Marina, conocida como la Malinche, que es su nombre o su apodo. Marina fue su nombre de cristiana, de bautizada. El segundo capítulo, Olid, el capitán Cristóbal de Olid. Luego, el tercer capítulo habla del príncipe y guerrero tlaxcalteca, Xicoténcatl. El cuarto capítulo trata de Bernal, un cronista y soldado de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, autor de Historia de la verdadera conquista de México. El quinto capítulo se centra en el tlatoani o rey mexica Moctezuma II, llamado en náhuatl Motecuzoma, y es el tlatoani de Tenochtitlán, el que hace la alianza con Cortés. Luego el sexto capítulo trata de Alvarado, Pedro de Alvarado, que era el brazo derecho de Cortés, y vemos en la serie que lo apodan Tonatiuh. Tonatiuh es el sol porque tenía el cabello rubio. El séptimo capítulo trata de Gonzalo de Sandoval, es el primo de Cortés, y terminamos esta serie con el personaje de Hernán. El último capítulo trata del capitán de la conquista. Es una producción bastante ambiciosa, con un presupuesto que podemos adivinar bastante alto también. Se ve que intentaron variar los lugares de grabación, los decorados, y también hay unas reconstituciones interesantes de la ciudad, reconstituciones históricas. Sí, queda claro que es una serie muy lograda a nivel visual, eso no se puede negar, es espectacular verla, pero más allá de la escenografía, en cuanto a los mismísimos hechos históricos, los guionistas hicieron una apuesta bastante atrevida, ¿no?, en su forma de contarlos. Sí, el principal reproche que se puede hacer a esta serie es que efectivamente presenta los hechos de manera bastante confusa en realidad. La primera escena es la salida de Cortés de Tenochtitlán para enfrentarse con Pánfilo de Narváez, y entonces es una escena que en los hechos concretos de la conquista llega mucho más tarde que su llegada a Potonchán. Entonces, Narváez había sido enviado por el gobernador de Cuba para enfrentarse con Cortés y pedirle que rinda cuentas de su insubordinación. Luego la serie vuelve a empezar con la llegada a Potonchán, la llegada a las costas yucatecas, el encuentro entre Marina y Cortés. Entonces la serie alterna elementos de esta trama cronológica de la conquista con unos flashbacks y unas escenas retrospectivas, no solo de la infancia de los protagonistas, sino también de la expedición, lo que vuelve la comprensión, me parece, un poco confusa. También probablemente se debe esto a la elección de repartir los episodios en capítulos dedicados cada uno a uno de los personajes, y entonces que hace que tengamos que ver cuál es la actuación, digamos, de cada uno de esos actores a lo largo de los hechos. Esto dificulta bastante la comprensión de los hechos, entonces creo que tengo que situar brevemente y hacer una breve cronología de los hechos para que los oyentes puedan entender mejor la situación, pues. Estas expediciones fueron enviadas a las costas mexicanas, salieron de Cuba por orden del gobernador de Cuba llamado Diego de Velázquez. El objetivo de hacer expediciones a México no era conquistar el territorio mexicano, pues todavía no se sabía lo que había ahí. El objetivo era llegar a Asia, encontrar el paso para poder enviar los barcos a Asia y obtener una ruta española para las especias. Entonces, en 1517 y 1518, dos expediciones salieron de Cuba a reconocer las costas del actual México. Llegaron por el Caribe, la expedición de Grijalva subió hasta el río Pánuco, más allá del puerto de Veracruz, actual Veracruz, San Juan de Ulúa, que fue la ciudad fundada más tarde en la tercera expedición por Cortés y que luego sería durante todo el periodo colonial la puerta de entrada a Nueva España. Cortés es elegido para esta tercera expedición y sale en febrero de 1519 con 500 hombres. Entre ellos había, como siempre hay que haber, un sacerdote, Bartolomé de Olmedo, fraile mercedario, y estos hombres llegan a las costas de Cozumel, la isla, y de la península de Yucatán. Ahí se unen a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar fue un español náufrago que estuvo viviendo entre los mayas de Yucatán durante varios años y por lo tanto él entiende el idioma maya.
Este será su primer intérprete y un aliado decisivo en la primera parte del avance, sin el cual toda la situación habría sido completamente diferente en realidad. Esto no se enseña en la serie y la serie empieza justo después, cuando en marzo de 1519 llegan a las costas de Potonchán, que es el actual Tabasco, tras derrotar a los mayas chontales. En señal de sometimiento, estos mayas chontales les regalan 20 mujeres. Entre estas 20 mujeres, se encuentra Malinali, luego llamada Marina después de su bautizo. Aquí empieza y arranca la serie. A partir de ahí se puede seguir la cronología de los hechos. Solo tengo que recordar que Marina entonces es su nombre de bautizada y es la segunda intérprete de Cortés. Un poco de información sobre ella: es hija de una familia noble que es originaria del sur del estado de Veracruz, en una región de habla náhuatl. El náhuatl es el idioma de los aztecas o mexicas en su propio idioma, y esta Marina, Malinali, fue vendida de niña a unos traficantes de esclavos hasta llegar a ser esclava en Potonchán, por lo que ella domina los dos idiomas, es decir, el náhuatl, su idioma materno, y el maya, el idioma de la región donde vive como esclava desde varios años. Ella es la que tiene este papel definitivo en el avance español. Le permite a Cortés entonces comunicar con los mexicas que controlan la región central de México. Ella va a traducir primero lo que dicen los mexicas en maya, porque todavía al principio de la serie no habla español, y Aguilar va a traducir del maya al español. Entonces, al principio hay esta doble traducción que luego termina cuando Marina empieza a dominar también el español y puede traducir directamente del náhuatl al español. Es decir, en el momento en que Cortés conoce a Marina, él posee todas las cartas para realizar esa buena jugada, para desprenderse totalmente de las órdenes y de la autoridad del gobernador de Cuba, y es lo que va a hacer. Es decir, que en julio de 1519, Cortés funda la villa de Veracruz, Villarrica de la Veracruz. Es una manera de cobrar autonomía respecto a Diego Velázquez, porque él funda una ciudad con cabildo y, según la ley española, según las partidas de Alfonso X, una ciudad con cabildo es una ciudad autónoma. De esta manera, entonces, Cortés se desentera totalmente de las órdenes de Velázquez, que eran de reconocer las costas para encontrar un paso y luego regresar a Cuba para dar la información, rendir las cuentas al gobernador. En realidad, ahí Cortés toma la decisión de empezar su propia expedición. Es la famosa escena de la destrucción de las naves españolas. Él ordena destruir los barcos para impedir las deserciones, para impedir que sus hombres regresen a Cuba y lo delaten al gobernador. De ahí, entre julio y noviembre de 1519, Cortés va forjando alianzas con los enemigos de los mexicas y usando las enemistades preexistentes en las poblaciones sometidas al tributo de la llamada Triple Alianza. La Triple Alianza era una alianza de 3 grandes ciudades que dominaban. Esas grandes ciudades son Tenochtitlán, actual México, Texcoco y Tacuba, llamada también en náhuatl Tlacopan. Entonces, Cortés hace alianzas con Zempoala primero y con Tlaxcala, sus aliados más importantes. Él puede acumular las victorias en las batallas porque posee un contingente local que a la vez conoce las tierras, el terreno de la batalla, y también tiene un número de soldados extendido. Recuerdo que salió con 500 soldados, lo que respecto a la población de la región es muy poco. Él pudo contar con esas alianzas para acrecentar el número de gente que luchaba por él. En noviembre de 1519 son recibidos en la ciudad de Tenochtitlán. Son recibidos muy amistosamente por el Tlatoani, el rey Moctezuma. Se asientan en el palacio y de ahí empieza
empiezan a derribar ídolos, a pedir algunos tesoros que se encuentran en la ciudad, empiezan a instalar, digamos, ya la presencia española, administrativa, colonial. Han tomado las tierras en nombre del rey y entonces empiezan a asentar esa presencia de manera más duradera, es lo que esperan. En marzo de 1520 llega a las costas de México la expedición de Pánfilo de Narváez. Este Pánfilo de Narváez es enviado por Diego de Velázquez, por el gobernador de Cuba, para pedir cuentas a Cortés porque se desenteró de sus órdenes, no regresó a Cuba. Y Narváez llega con 900 hombres. Cortés sale de Tenochtitlán y ahí es esta primera escena de la que estaba hablando en la serie. Sale de Tenochtitlán para enfrentarse con él. Lo vence y convence a esos 900 hombres que iban con él de unirse a su propio ejército y de regresar con él victorioso a Tenochtitlán. Pero al regresar se entera de que Pedro de Alvarado, su brazo derecho, a quien había dejado al mando de la ciudad, le ha desobedecido y ha asesinado a gran parte de la nobleza mexica durante la celebración de una fiesta en el Templo Mayor. Esto ha provocado la ira del pueblo y los españoles están asediados en el palacio con Moctezuma y su familia prisioneros y también otros nobles o tlatoanis de las ciudades aliadas. La serie termina después de la polémica muerte de Moctezuma y la huida entonces a la desesperada, como lo dice Cortés en esa serie, del ejército español en la noche del 30 de junio, 1 de julio de 1520, la llamada Noche Triste. No todos los españoles murieron esa noche, claro, se salvaron Cortés, se salvaron también varios capitanes, pero esta batalla fue una derrota importante para ellos. Murieron 800 españoles, también murieron muchísimos aliados tlaxcaltecas y de Zempoala. Se sabe que los creadores de la serie contaron con una asesoría histórica muy exigente que manejaron muchas fuentes. ¿Podrías tal vez comentarnos un poco qué fuentes tenemos a propósito de estos episodios para saber si al final la serie resulta pues bastante fidedigna a pesar de ser, claro, una ficción? Sí, bueno, no se trata de hacer toda una lista de logros y de errores en la serie, aunque existen ya varios artículos explicativos que la hacen. Se puede notar que han utilizado bastantes fuentes, solo para observar primero que el uso de las lenguas indígenas para los diálogos, a veces para escenas completas, da un realismo muy interesante para mí. Se ve que los personajes indígenas, cuando hablan entre sí, usan su idioma, van a usar el náhuatl o el maya, lo que hace que el espectador se encuentra en la situación de los mismos españoles en ciertos momentos, es decir, esperando la traducción de Marina. Este efecto es voluntario. Hay momentos en los que voluntariamente los productores no subtitulan todos esos diálogos o algunas partes en náhuatl porque justamente quieren hacer hincapié en la problemática de la lengua, de la comunicación, lo que se comunica y lo que no se comunica. Hay otros en que efectivamente sí se subtitula, a veces cuando no hay traducción de los intérpretes y entonces el espectador tiene que saber lo que está pasando, pero también a veces para mostrar la diferencia entre la traducción y lo que se ha dicho, es decir, para también mostrar las estrategias de traducción de los personajes que traducen, que no siempre traducen de manera completamente fidedigna o no siempre transmiten toda la información. Entonces, esos momentos son muy interesantes, me parece, y me parece que es el gran logro de esa serie, ese uso de las lenguas que recrea a la vez la ambientación y que permite representar también en la pantalla idiomas que muy a menudo no se ven, son invisibilizados, sobre todo para un público más europeo. También me parece interesante el aspecto visual, es decir, que permite visualizar las proporciones de las construcciones. Por ejemplo, el Templo Mayor, que hoy en día está en ruinas, aunque si hoy en día vamos al Templo Mayor, se puede visitar. Tenemos explicaciones históricas, escritas, arqueológicas, que explican cómo se veía, pero puede ser bastante difícil imaginárselo. Pues ahí este formato audiovisual tiene la capacidad de presentar en una imagen lo que en libros
puede tomar varias páginas. Se entiende mucho mejor en solo un segundo por qué los conquistadores se quedaron fascinados con los templos mexicas. Hay una escena, por ejemplo, en la que se ve el Templo Mayor justo después de la matanza del Templo Mayor de Alvarado y se ve que las gradas de las escaleras están llenas de sangre en una escena que voluntariamente coloca a los españoles en la misma posición, digamos, que los mexicas con sus sacrificios humanos. Sabemos que una de las cosas que más chocó, digamos, a los españoles cuando llegaron fueron esos sacrificios humanos. Pues esta escena nos presenta a Alvarado y los conquistadores en la parte superior del templo con cadáveres de los nobles que acaban de matar y toda la sangre derramada por las escaleras, una escena que permite visualizar un poco lo que vieron los españoles al entrar en la ciudad de Tenochtitlán. Las proporciones, los templos enormes con esas escaleras muy grandes, muy altas y la sangre que se derrama después de los sacrificios. También el hecho de que graben en diferentes lugares de México permite darse cuenta de esa diversidad por la que pasan los españoles al principio, llegando en la región de Yucatán, de Potonchán, que es una región que es muy cálida, con una vegetación muy diversa, mucha humedad, y la diferencia con la Ciudad de México, donde hay mucha menos vegetación, hay más construcciones monumentales, por ejemplo, y se puede ver entonces que no es lo mismo estar en esos bosques de Potonchán que en el Valle de México, por ejemplo. Sabemos que la curaduría histórica fue hecha por miembros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y es verdad que se nota que han puesto esfuerzo, digamos, para consultar esas fuentes primarias para grabar la serie. Sin embargo, hay un problema, que es el problema del historiador desde siempre, es que las fuentes históricas no son completamente fidedignas, siempre hay incertidumbres. En la serie se menciona algunas de esas fuentes históricas más famosas. La primera, en la que podemos pensar directamente cuando pensamos en las expediciones de Cortés, las cartas de relación del mismo Cortés. Cortés envió cartas a España mientras estaba avanzando en su empresa de conquista al principio, para justificar su actuación frente a la corona y obtener la autorización del rey, ya que, lo acabamos de ver, no la tiene de Velázquez. Velázquez, quien era su superior directo. Entonces, Cortés escribió a partir de 1519 y justo después de la fundación de Veracruz una primera carta a la corona para intentar obtener estos favores de la corona y poder tener las autorizaciones de seguir adelante con su empresa. Otra fuente importante e interesante que aparece directamente en la serie es el libro de Bernal Díaz del Castillo. Esta historia es el objeto del capítulo 4 de la serie, que se concentra en el personaje de Bernal, autor de la crónica Historia verdadera de la conquista de México, acabada de escribir en 1568. Este retrato que aparece en el episodio 4 de Bernal Díaz justamente me parece muy interesante, pero también bastante problemático, porque este personaje de Bernal Díaz sabemos que fue un soldado de Cortés y que participó en todas las batallas de la empresa de conquista. Sin embargo, en esta serie se lo enseña escribiendo en todo el episodio. Siempre tiene su cuadernito y su pluma en la mano y toma notas de todo lo que está pasando, mientras que se sabe que en realidad empezó la redacción de su obra ya muy entrado en años. 1568 son más de 40 años después de los hechos. Sabemos que escribió no únicamente, digamos, en pos de explicar a las generaciones siguientes lo que pasó, así es como lo explica en la serie, que escribe porque algún día habrá que explicar a las generaciones siguientes lo que ha pasado, pero en realidad sabemos que él escribió para refutar una visión de la conquista dada por el cronista Francisco López de Gómara, quien en 1552 publica una historia de la conquista. López de Gómara da un muy fuerte protagonismo a Cortés en su historia y deja de lado a todos los demás capitanes y soldados de la expedición. La historia de Bernal Díaz entonces fue acabada de escribir en 68, después de la publicación de Francisco López de Gómara y mucho tiempo después de los hechos.
él tiene una estrategia cuando escribe, es dar más protagonismo a los soldados y a los demás capitanes que no son Cortés, darles un poco más de importancia en esta empresa de conquista. No todos los logros se tienen que atribuir al capitán Hernán Cortés. Estos dos elementos, es decir, esas dos fuentes que acabamos de mencionar, las cartas de Cortés y la historia de Bernal Díaz, plantean ya varios problemas que se encuentran en realidad en todas las fuentes primarias que se tiene de la época. Es decir, primero, que no siempre son contemporáneas de los hechos relatados, esto se ve con la historia de Bernal Díaz del Castillo, y que responden o pueden responder a intereses personales y estrategias particulares, como se ve en las cartas de relación de Cortés y también en la verdadera historia de la conquista de México. Por lo que no se ha de fiar completamente en esas fuentes y crónicas que tenemos a disposición. Es importante cotejarlas para tener una visión más amplia y más completa de los hechos. En la serie, entonces, Bernal Díaz habla de sus escritos diciendo que son para explicar a esas generaciones futuras, pero este no es el objetivo principal de su obra y lo sabemos. En aquella época se escribe para obtener algo, para hacer valer un derecho, un reconocimiento, para dar una versión de los hechos. Las cartas de Cortés sabemos que no eran cartas privadas, eran cartas públicas. Esas cartas incluso eran impresas muy poco tiempo después de llegar a la corte. Sabemos que la segunda carta de Cortés fue fechada el 30 de septiembre de 1520 y fue impresa en Sevilla por primera vez en noviembre de 1522, es decir, 2 años después de haber sido escrita, enviada, y si se toma en cuenta el tiempo que tomó para salir de México y llegar hasta España, en realidad es muy poco tiempo y podemos ver que los impresores de Sevilla son muy reactivos respecto a todas esos nuevos documentos que llegan del Nuevo Mundo. También en esta segunda carta sabemos que nos habla de la matanza de Cholula, esta matanza que aparece en el episodio 4 cuando los españoles se dieron cuenta de que algo andaba mal en la ciudad de Cholula y tomaron la decisión de matar a los habitantes y sobre todo a los hombres de la ciudad para impedir una traición. Esta segunda carta de Cortés describe la matanza y la presenta como una medida preventiva, diciendo que los cholultecas, alentados por sus aliados de Tenochtitlán, fingieron acoger a los españoles para matarlos en la noche. Pero, menos mal, los españoles se dieron cuenta. En la serie vemos que Bernal Díaz observa que los habitantes se van de la ciudad, que otros habitantes están instalando trampas en las calles y ahí es como se dan cuenta de que los van a matar o atacar en la noche. Mientras que en otras fuentes parece ser que Marina fue avisada por una cholulteca que la quería salvar por ser de su pueblo o más cercana a su pueblo, y entonces Marina, siendo fiel y leal a Cortés, le fue a contar y ahí tomaron esa decisión los españoles de vengarse, de prevenir antes que ser atacados y matar a los cholultecas. Una matanza terrible con consecuencias que en la serie vemos como pesan en la memoria de los soldados y observamos la vergüenza de los personajes de Bernal Díaz y de otros soldados, Cristóbal de Olid también, hablando con mucha pesadumbre de este episodio. Otras fuentes interesantes o importantes de la que probablemente se valió la producción es la que decía la Historia General de las Indias de Francisco López de Gómara, que retoma las informaciones de las cartas, cotejándolas con otra información que había recibido en 1552. Y otra que nos parece bastante interesante es la visión de los vencidos. Es una recopilación que hizo el historiador Miguel de León Portilla y él retoma varios textos que relatan la perspectiva indígena de los hechos. El problema es que estos textos o testimonios también responden a lógicas y estrategias personales políticas, bien sea para reclamar privilegios, bien sea para reclamar retribuciones a la corona bajo las órdenes de la administración, por ejemplo, que necesitaba información para asentarse. También puede ser que respondan a curiosidades de los primeros misioneros que llegaron muy poco después de la caída de Tenochtitlán en 1524 y para evangelizar empezaron a preguntar por el pasado reciente de los mexicas
incas y de las poblaciones locales. También gran parte de esos testimonios proviene de crónicas posteriores de la segunda mitad del siglo XVI y más adelante. Es decir, que esos testimonios ya se inscriben en una lógica y un contexto colonial, aunque nos dan una visión del otro lado de la conquista y por eso son muy interesantes. Sin embargo, siguen inscritas en un marco histórico muy hispánico y esto provoca mucha incertidumbre en cuanto a ciertos episodios, digamos, poco gloriosos de la conquista, como este episodio bastante famoso de la muerte de Moctezuma. Las fuentes se contradicen mucho y no se sabe bien cuál escoger. Hay un gran misterio, digamos, en torno a esto. Es uno de los episodios más controvertidos y uno de los más inciertos, digamos, de la conquista. En la serie vemos que ocupa casi 3 episodios. Al final del capítulo 3 hasta el final del capítulo 5 se trata de este personaje de Moctezuma y cómo evoluciona, digamos, su estado. Las fuentes que tenemos a disposición y que son testigos, digamos, directos de esta muerte son únicamente españolas, lo que provoca efectivamente muchas incertidumbres, pues Moctezuma estaba prisionero con los españoles en el palacio asediado, es decir, que no tenemos otros testigos visuales de este momento. Y el hecho fue que crecía el descontento de la población, como lo vimos anteriormente. Los españoles empezaron a temer un ataque del palacio y para calmar las tensiones le pidieron al Tlatoani, a Moctezuma, que salga a tranquilizar su pueblo. Pero el pueblo estaba demasiado enojado con su rey, considerando que estaba permaneciendo completamente inactivo frente a muy claros abusos por parte de los españoles. Hubo esta masacre en el Templo Mayor, hubo otros abusos en las calles de la ciudad y el pueblo empezó a apedrear a Moctezuma. Una de esas piedras se dice que le golpeó la cabeza y a los pocos días murió. Ahí las fuentes se dividen, entonces las fuentes españolas aseguran que murió por culpa de esa herida, pero otras fuentes indígenas, pero posteriores, consideran que los españoles, digamos, aceleraron ese proceso acuchillándolo, porque ya no tenía utilidad para ellos, habían visto que el pueblo ya no les seguía y entonces se había vuelto un lastre para los españoles. La serie presenta una visión que unifica, una versión que unifica esas dos visiones. En el episodio 5 se focaliza en el personaje de Moctezuma y vemos como este, herido de gravedad por la pedrada que recibió, suplica a Cortés que lo mate para morir honradamente y cito la serie a manos de su enemigo. Así, entonces, la vergüenza de haber perdido la confianza y la lealtad de su pueblo permite justificar, digamos, el asesinato del rey y entonces digo que unifica esas dos visiones porque claramente va a morir en este momento. Sin embargo, se lo presenta como una muerte, digamos, proactiva, que él activamente va a pedir a Cortés su propio asesinato. En esta misma serie asistimos a luego las dilaciones de Cortés, quien se niega a matarlo, se lo ve llorando de preocupación por su alma en el caso de que muera sin bautismo y entonces insiste y lo suplica de bautizarse para poder calmar su conciencia, digamos, respecto a su muerte, hasta que al final accede a la demanda de Moctezuma por honor y lo mata, lo acuchilla. Lo que no muestra la serie y que consta en todas las fuentes es que después de la muerte de Moctezuma, Cortés mandó matar a todos los demás dignitarios presos, los nobles, los reyes tlatoanis de Texcoco, Tacuba, Tlatelolco, que estaban prisioneros en el mismo palacio con la familia de Moctezuma y sus cuerpos fueron arrojados a las calles de la ciudad. Una de las figuras centrales también de la conquista es, lo hemos dicho, un personaje femenino, Marina o la Malinche, según su apodo. ¿Qué pasa en la serie con el protagonismo de las mujeres? ¿Se restablece, se exagera, se minimiza? Este creo que es un tema muy importante. Sí, se nota que uno de los personajes centrales de la serie es la Malinche. Abre la serie, la primera escena se muestra a esta Marina empacando sus cosas y esto subraya el papel absolutamente central de aquella mujer.
Se dice también en la serie, en los últimos episodios, que el nombre de Malinche en realidad significa el que acompaña a Marina y nos recuerda entonces que desde otra perspectiva más local, este apodo era el apodo de Cortés y no de Marina, y ella es quien dirige la tropa española, pues a los ojos de los indígenas, de los mexicas, el capitán la está escuchando a ella. Para centrarnos un poco en la figura de la mujer en la serie, vemos que hay 3 mujeres importantes en esta serie. Tenemos entonces a Marina, la intérprete enamorada, tenemos a María Luisa, la princesa tlaxcalteca calculadora, y tenemos a Juana, la amante sacrificada. Esta última parece ser un invento de la serie para más dramatización. Se la presenta como una amante secreta de Cristóbal de Olid. Me parece que esta representación son representaciones finalmente muy clásicas de la mujer en el cine, mientras que se puede apreciar un poco más la representación matizada que se hace de Marina. Las dos otras corresponden a tópicos cinematográficos muy simplificados, además de hacer reposar completamente la responsabilidad de los actos terribles de Alvarado, la matanza del Templo Mayor, en los hombros de María Luisa, la esposa de Pedro de Alvarado, y que se presenta como una mujer cruel que tiene sed de venganza por su pueblo y hace que parezca, digamos, una venganza personal y no una estrategia política por parte de los tlaxcaltecas deseosos de deshacerse de sus enemigos. No se sabe muy bien por qué Alvarado decidió matar a los nobles mexicas. Sin embargo, él dijo que los tlaxcaltecas le habían avisado, digamos, de un complot, de un ataque inminente que se iba a hacer en la fiesta, y por eso decidió otra vez prevenir y matarlos a todos. Sin embargo, en la serie se muestra que María Luisa es la que le hace ese discurso, diciendo y presentándolo como algo totalmente personal, vinculado a un trauma de la infancia, viendo cómo los mexicas atacaban su ciudad y su familia y su pueblo, y entonces animando a su esposo a matarlos a todos. Lo que se puede deplorar es que vemos que hay 3 mujeres y ninguna es una guerrera, mientras que sabemos que había mujeres en el ejército de Cortés y había por lo menos una mujer soldado que se conoce, María de Estrada, que fue soldado en el ejército de Cortés. Me parece que era una ocasión perfecta para restablecer justamente ese protagonismo de las mujeres en las empresas de conquista, y es verdad que la presencia de mujeres se olvida muy a menudo cuando se piensa en materias de guerra. Se pensaba que solo hombres embarcaban en las huestes españoles y las misiones de pacificación, como se llamaba esas conquistas, pero no es el caso. Había mujeres españolas presentes desde el principio en Nueva España, aunque eran pocas. Es una pena, para mí hubiera sido un momento perfecto para restablecer esa verdad respecto a la presencia femenina. Pues sí, gracias. Yo no lo sabía, también lo ignoraba que había mujeres en estos ejércitos. Antes de terminar, creo que hay que subrayar que hablar de Cortés en un contexto mexicano es todavía un tema bastante candente. Desde tu punto de vista, ¿cómo se sitúa la serie con respecto a los debates, incluso políticos, en México, y qué imagen da de Cortés? Pues sí, la verdad me pareció una perspectiva bastante sorprendente la imagen que dieron de Cortés en esta serie. Por ser una producción mexicana, se hace un retrato que me pareció muy romántico de Cortés. Es decir, a lo largo de esos 8 episodios, el hilo conductor no es la codicia, no es la sed de poder, no es el oro, la búsqueda de riquezas, sino la mera historia de amor entre Cortés y Marina. En el contexto mexicano me parece bastante interesante porque Cortés es un personaje histórico que con las independencias en el siglo XIX fue completamente dejado de lado. Se prefirió primero ignorar su presencia o su protagonismo, su importancia. Fue en un primer momento expulsado de la historiografía nacional. La historiografía nacional se concentró, digamos, en la creación de una identidad basada en los héroes indígenas, mexicas, la resistencia
resistencia mexica y se le opuso la figura del tlatoani, el último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, quien no aparece en ningún momento de la serie y eso fue también otra sorpresa. Cuauhtémoc fue el sobrino de Moctezuma, fue el último tlatoani después de Cuitláhuac, quien sí aparece en la serie, y Cuauhtémoc, después de la muerte de Cuitláhuac, fue el líder de un movimiento de resistencia a los españoles. Entonces, durante mucho tiempo, el nacionalismo mexicano, digamos, y el relato nacional mexicano se centró en esa figura por oposición completa a los españoles crueles, etcétera, los valerosos guerreros mexicas. Y luego, en el siglo XX, se siguió con ese discurso, es decir, que Cortés fue reintroducido en el discurso, digamos, cultural, histórico mexicano, gracias a los muralistas, al muralismo mexicano, ese movimiento artístico muy famoso, importante en la historia cultural mexicana, y en esos murales Cortés figura como el malo por antonomasia, es decir, el personaje cruel, manipulador, etcétera. Entonces, a partir de ahí, esta visión fue la que quedó de Cortés y si vemos la serie, vemos que adopta una visión bastante partidaria de Cortés. No voy a decir que se presenta como todos sus actos son totalmente justificados, etcétera, y claro, se ve que a veces comete errores y tiene comportamientos crueles. Sin embargo, se presenta a lo largo de esos 8 episodios como un hombre mesurado, un hombre inteligente, un hombre minucioso y sobre todo un hombre sentimental, un hombre que posee, digamos, todas las cualidades, mientras que los demás personajes, los demás hombres de su hueste, tienen un carácter unifacético que se articula a solo una característica principal. Capítulo 2. Olid es presentado como un personaje que es inteligente, un estratega, casi como un Ulises español que puede pensar en estrategias importantes y sabe cuándo actuar, cómo actuar. Bernal Díaz se presenta como un intelectual, un letrado, casi un poeta, incapaz de dañar a alguien, que no puede usar su espada, que se pasa el tiempo escribiendo para las generaciones futuras y para el bien del saber, el conocimiento histórico. Alvarado es presentado como un guerrero muy impulsivo, pero también muy fuerte. Y Sandoval es un sentimental presentado como un hombre leal a Cortés hasta la muerte. Sin embargo, Cortés es una síntesis de todo esto. Es el que lo tiene todo bajo control. Varias veces en la serie menciona un plan y sabe muy bien lo que quiere, a dónde va, cómo lo va a hacer, etc. Es la suma de todas las cualidades importantes en un soldado, en realidad. Se presenta también como alguien totalmente desinteresado. En ningún momento se cuestiona su lealtad a la corona, aunque desobedeció claramente a su superior, Diego de Velázquez. Incluso en ese momento, el discurso sugiere que él es quien intenta, digamos, monopolizar los logros de la expedición cortesiana y por eso Cortés tiene que escapar de esa autoridad para que las ganancias de esta expedición vayan directamente a la corona y que Cortés, haciendo secesión, le está haciendo un favor al rey para rendirle justicia y que reciba su justo quinto de oro. Y hasta el final, hasta esa huida de Tenochtitlán en la noche triste, Cortés lucha por salvar el quinto del rey antes de que desaparezca completamente y en el último episodio se ve que Cortés está completamente devastado por la pérdida del oro del rey, que nadie sabe dónde está, todos piensan que él lo ha robado, que ha escondido ese oro y él está completamente desconsolado, está muy triste por esta desaparición del oro del rey, no se explica cómo pudo desaparecer y se presenta entonces como, digamos, el mejor soldado del rey, finalmente. De manera general, no me sorprende que todo esté un poco romantizado, pues sigue siendo una serie, una ficción. Nos dice Bartolomé Benazar, quien hizo una biografía de Hernán Cortés, dice en su introducción que Hernán Cortés es un personaje de historia ficción y que entró a la fuerza en la historia, que nada presagiaba su protagonismo histórico en realidad, si pensamos en sus años de juventud en España.
Es normal que haya que romantizar un poco, que darle más textura a los personajes. El amor adolescente entre Cortés y una morisca llamada Aisha me parece bastante interesante porque también prefigura esa atracción que puede sentir Cortés por Marina, una mujer muy diferente de todas las mujeres que él ha podido conocer en España o en Cuba, en la sociedad colonial cubana. También este personaje de Bernal como poeta cronista completamente desinteresado de los temas de la guerra por un trauma infantil. Todo esto nos permite profundizar un poco la psicología de los personajes, también permite humanizarlos completamente. Y es interesante entonces porque si pensamos que esta figura de Cortés fue muy controvertida, que fue rechazada a partir del 19, luego con la Revolución Mexicana en el siglo XX que se reintroduce como el personaje más cruel, el símbolo del odio, de los abusos, y se construye toda la identidad mexicana en oposición a este periodo colonial. Cortés es una figura completamente rechazada por la cultura popular. Los aliados de los españoles también son rechazados por la cultura popular. Es decir, Marina, los tlaxcaltecas en general son percibidos como traidores por antonomasia, traidores a la patria, traidores a la identidad mexicana. Y entonces estas cualidades de traidores, por ejemplo, han penetrado la cultura mexicana hasta hoy en día. Se puede utilizar la expresión de malinchismo para referirse a aquel que favorece o prefiere lo extranjero frente a lo mexicano, por ejemplo. También existe esa broma recurrente en la cultura popular mexicana que se ve mucho en internet hoy en día, por ejemplo, de que Tlaxcala no existe, una manera de borrar de la historia a esos elementos perturbadores que no cuadran con esta visión unificadora del pueblo. Y entonces me parece muy interesante que justamente a los 500 años de esta historia, de esos hechos, se produzca una serie con tal planteamiento, es decir, con esa versión muy romántica de Cortés, y al mismo momento en que salía y se estrenaba la serie, políticamente también volvía sobre la escena este cuestionamiento, digamos. Recordamos que en vísperas del aniversario justamente de la conquista, el presidente que acababa de llegar al poder, Andrés Manuel López Obrador, solicitaba oficialmente disculpas por parte de España y del Papa por los crímenes cometidos durante la conquista. Entonces es una cuestión candente y una visión bastante diferente de lo que se podía esperar justamente dada la época, dado el momento y el contexto de producción. Muchas gracias, Anne, por todas estas explicaciones, de verdad. Gracias por la invitación. Fue muy interesante trabajar en esta serie. Me gustó. Pues se nota y lo has compartido y por eso te doy todas las gracias. Para los oyentes podéis encontrar todas las referencias en la página internet de Histoire en Série, toda una bibliografía por si queréis profundizar. Si os habéis quedado con unas dudas, lo sabéis, también podéis escribirnos en las redes sociales para hacernos unas preguntas o solo compartir un comentario, que siempre es un gusto leeros. Saludos y hasta muy pronto, o timoitase, según al parecer se dice en náhuatl. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.